El gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta para que sus ciudadanos tomen sus precauciones y se alejen de edificios gubernamentales en la ciudad fronteriza de Mexicali. La pregunta es, ¿qué está detrás de esta alerta? Las teorías que circulan en redes sociales hablan de que un cártel mexicano se estaría preparando para llevar a cabo un atentado en la frontera con Estados Unidos. El propio Vladimir Putin ya habría advertido que una operación estaría en marcha dentro del territorio mexicano, con el objetivo de culpar a Rusia, y de eso hablamos en este video. La noche del día de ayer, el consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta bastante inusual. Ahí les habría pedido a los ciudadanos estadounidenses que viven o visitan la ciudad de Mexicali que se alejen de los edificios gubernamentales por el riesgo de que ocurra una especie de atentado. También les ha pedido que busquen refugio en caso de que fuera necesario. La ciudad de Mexicali, en el norte de México, ha amanecido completamente blindada y las actividades se han desarrollado de forma normal sin que hasta ahora exista algún tipo de incidente. El Gabinete de Seguridad de México, por su parte, alegó que no existe ningún riesgo para esta urbe. Mexicali es la capital del estado de Baja California y comparte frontera con los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra dentro de esa urbe repercute en Washington. La pregunta es, ¿por qué los estadounidenses han lanzado esta alerta y qué riesgo existe para Mexicali? Bueno, hay distintas teorías que circulan en redes sociales y que las vamos a comentar a continuación. El pasado 20 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Omar García Harfuch hizo un decomiso histórico en la garita de Mexicali de pastillas de fentanilo, con un valor que supera varios millones de dólares. La primera teoría es que el cártel mexicano que fue afectado, de nombre Los Rusos, estaría furioso y buscaría llevar a cabo un atentado contra las autoridades mexicanas en la ciudad de Mexicali. Algo que no tendría mucho sentido porque en general los cárteles mexicanos buscan no ser tan visibles para que no les desmantelen el negocio. Sin embargo, es bastante curioso el nombre de este grupo delictivo, los rusos. Casualmente, el gobierno de Vladimir Putin emitió una alerta el pasado 17 de agosto, en la que advertía que Estados Unidos está planeando llevar a cabo una operación de falsa bandera para involucrar a Rusia con los cárteles mexicanos. El sitio web aa.com titula, de acuerdo a la inteligencia exterior rusa, Occidente planea acusar a Moscú de suministrar armas a bandas de narcotraficantes en Latinoamérica. Moscú afirma que la campaña de inteligencia occidental tiene como objetivo dañar las relaciones de Rusia con los países latinoamericanos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia declaró el pasado 17 de agosto que un servicio de inteligencia de un país occidental planea acusar a Moscú de suministrar armas a bandas criminales en América Latina. Esta vez, los acontecimientos se desarrollan en el escenario latinoamericano y la trama en sí misma se asemeja a una escena de un narcotrama criminal de tercera categoría. El plan consiste en acusar a Rusia de suministrar armas ilegalmente a los cárteles de la droga y a otros grupos criminales en Venezuela, Colombia y México, decía el comunicado. De acuerdo a Rusia, las armas de fabricación rusa capturadas por el ejército ucraniano ya habrían sido introducidas en los países de América Latina.
El objetivo sería que los cárteles de México lleven a cabo un atentado cerca de la frontera con los Estados Unidos y culpar a Rusia de ello. Pero si todo esto no fuera suficiente, también hay que comentar que precisamente el día de hoy, el director de la CIA, John Ratcliffe, hizo un viaje de sorpresa a la ciudad de Moscú para reunirse con Vladimir Putin. La última vez que un director de la CIA viajó a Rusia fue en noviembre de 2021, en tiempos de Biden. Y no sé si usted se acuerde, pero semanas después de dicha visita, tuvo lugar el inicio de la guerra en Ucrania. Entonces, a todos nos debe de quedar en claro que cada vez que un director de la CIA viaja a Moscú, es porque algo fuerte está en camino. El sitio web del Wall Street Journal titula: el director de la CIA, John Ratcliffe, realiza un viaje sorpresa a Moscú. La agencia se negó a comentar sobre el primer viaje conocido públicamente de Ratcliffe a la capital rusa. De acuerdo al The Wall Street Journal, la visita del director de la CIA se da en un contexto donde el Kremlin estaría llevando a cabo preparativos iniciales para una mayor embestida contra Ucrania y contra la propia OTAN. Recordemos que la última vez en que un director de la CIA viajó a Moscú, el Kremlin ya estaba llevando a cabo los preparativos para su guerra en Ucrania, y ahora los preparativos serían posiblemente para ampliar la guerra contra un país de la OTAN. Después de esta visita, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría firmado 3 decretos altamente secretos. Alexander Dugin, ideólogo de Vladimir Putin, habría escrito en la red social de X que si los estadounidenses no quieren que Rusia amplíe la guerra contra la propia OTAN, entonces deben de entregar Ucrania a los rusos, y si no lo hacen, no habrá otra alternativa. ¿Y todo esto cómo involucra a México? Bueno, pues si los cárteles mexicanos llevaran a cabo un atentado en la frontera con Estados Unidos, Washington podría culpar a Rusia de ello, y con ello la guerra en Europa se podría extender fácilmente a los países bálticos y a Polonia. En todo caso, la verdad es que los dos eventos parecen estar conectados. Tanto la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos en la ciudad de Mexicali, como la visita del director de la CIA a la ciudad de Moscú. Yo siempre les he dicho que el petrodólar ya quebró y que Estados Unidos está en pánico en estos momentos por el derrumbe de su mercado de bonos. Y cuando una gran potencia se va a la quiebra, lo que viene es la guerra. Y para iniciar una guerra solo se requiere un pretexto. Y eso puede ser un atentado en una ciudad fronteriza mexicana, como es el caso de Mexicali. También hay que agregar un detalle todavía mucho más preocupante. El pasado 19 de agosto, Grupo HB denunció el robo de un cargamento de drones a la salida del aeropuerto Felipe Ángeles, en el Estado de México. El riesgo es que los cárteles mexicanos usen dichos drones para llevar a cabo un atentado. Y bueno, yo siempre les he comentado que los cárteles de México son el brazo armado de Estados Unidos dentro de nuestro país, y que estas organizaciones criminales responden sobre todo a la CIA. Entonces, en palabras mucho más simples, los cárteles de México trabajan para la CIA y hacen lo que la CIA les pida, y el director de la CIA está en Moscú, y cada vez que ocurre esto, implica que vienen muchas más guerras. Y por si usted no quiere creer que los cárteles mexicanos trabajan para la CIA, lo cierto es que los cárteles mexicanos fueron entrenados por el ejército ucraniano en el manejo de drones. A cambio, los cárteles mexicanos enviaron droga a Europa para financiar la guerra en Ucrania, y todo bajo el control y el respaldo de la propia CIA.
La gente cree que esto de la embestida contra los políticos corruptos mexicanos es porque Estados Unidos quiere acabar con el crimen organizado, cuando son ellos el verdadero crimen organizado. Realmente lo que quiere Estados Unidos es simplemente intervenir en México y expandir la guerra en Europa. Al final, Estados Unidos está quebrado y su economía se alimenta de la guerra. Entonces necesitan más guerra y por eso el director de la CIA anda en Moscú. Para toda la gente que se pregunta qué puede ocurrir en la ciudad de Mexicali, hay varios hechos que están conectados. Desde la advertencia hecha por los servicios de inteligencia de Rusia, el robo de drones y la visita del jefe de la CIA a la ciudad de Moscú. En conclusión, Estados Unidos está quebrado y necesita de forma urgente iniciar una guerra, y de preferencia contra alguien al que sí le pueda ganar, porque ya nos dimos cuenta que contra los iraníes nomás no pudieron. Tampoco pueden contra los chinos. Si usted quita esas opciones, el lugar donde podría ocurrir la próxima guerra vendría a ser en Europa. Aunque también un ataque en una ciudad fronteriza podría ser el pretexto que necesite Estados Unidos para intervenir en México. Y la verdad es que esto no es paranoia. Si usted ve que el mercado de bonos se desploma y que el director de la CIA se está moviendo, implica que algo fuerte viene en camino. Esperemos que no ocurra nada en México y que esto solo sea un tema de Europa. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando.